Muy bien, chicos, muy buenos días. El tema del día que vamos a hacer va a ser la parte de iniciar parte uno, en la cual vamos a tener en cuenta acá ciertos conceptos básicos en los cuales vamos a dar a entender en qué consiste la laicidad. Sobre todo el día de hoy vamos a ver la parte de los principios y la diferencia que existe entre un múltiplo y un divisor. Profesor, cuando nosotros hablamos ya de divisibilidad, nos vamos un poquito más acá a la parte de los múltiplos y los divisores. Por ejemplo, profesor, cuando yo digo múltiplos, la palabra múltiplos proviene de la palabra multiplicación. ¿Sí? De la palabra multiplicación. En esta palabra de la multiplicación, profesor, lo que yo voy a tener, multiplicación, ¿no? Y la palabra de los divisores viene de la parte de la división, ¿no? Rápidamente, profesor, rápidamente nos damos cuenta de eso. ¿Qué más, profesor? Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Múltiplos y divisores. Cuando yo hablo de múltiplos, profesor, y hablo yo de divisores, la palabra múltiplos, por ejemplo, ¿no? Yo quiero hallar los múltiplos, por ejemplo, de aquí, del número de 2, ¿no? Entonces yo digo, los múltiplos de 2, ¿quiénes van a ser? Va a ser posiblemente 0, van a ser 0, 0, 2, 4, 6, 8, profesor, 10 y hasta el infinito. Ellos van a ser, chicos, los múltiplos de 2. ¿Está bien? Hasta el infinito, profesor. Los múltiplos, no olvides que son infinitos. Por ejemplo, yo quiero los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5, profesor, por ejemplo, ¿quiénes son? 0, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces ahí tendríamos los múltiplos y divisores. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos acá, profesor? Puedo también poner múltiplos de 12. ¿Y los múltiplos de 12 quiénes van a ser, profesor? 0, 12, 24, 36, 48, hasta, profe, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces, ¿qué notamos acá, profesor? La primera observación que yo noto es de que los múltiplos van a ser infinitos. Y otro de que todos los múltiplos, chicos, de que todos los múltiplos, date cuenta, tienen a 0 como múltiplo común. Entonces, vamos a decir que el 0 va a ser el múltiplo universal. O sea, 0 va a ser múltiplo de todos los números. ¿Está bien? Si te dicen, profesor, 0 es múltiplo de 20, sí. 0 es múltiplo de 50, sí. 0 es múltiplo de 2, sí. 0 es múltiplo de 13, sí, porque 0 es múltiplo de todos los números. ¿Pero por qué 0 es múltiplo de todos los números? Porque todos los números, profesor, multiplicados por 0 te dan 0. ¿Está bien? ¿Y por qué, Sí, profesor? ¿Y por qué en este caso alguien me podrá decir, profesor, y me dirá, no, profe, pero si usted tiene ¿por qué los múltiplos de 3 es 0? Ah, ya, porque cuando yo digo de múltiplos, entonces vas a multiplicar. El primer múltiplo será 3 por 0. Es por eso que el primer múltiplo es 0. 0. Después, ¿qué sigue? 3 por 1. ¿Qué va a ser? 3. Después, el 3 por 2 va a ser 6. Después, ¿qué sigue? 3 por 3 va a ser 9, profesor. Entonces, chicos, en este caso, como tú estás viendo, los primeros múltiplos de 3, ¿quiénes son? 0, 3, 6, 9. Y yo puedo ir multiplicando así, profesor. Es por eso que los múltiplos son infinitos. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Entonces, vamos por acá. Mientras que los divisores, ¿qué vamos a tener en los divisores, profesor? En los divisores lo que yo voy a tener, su simbología vamos a tener como un D. Por ejemplo, yo quiero divisores, arriba que pusimos divisores de 2, ¿no? Múltiplos de 2. Acá voy a poner divisores de 2. Yo quiero hallar los divisores de 2, profesor. Entonces, los divisores de 2, ¿quiénes serán? ¿Qué números dividen exactamente al número 2? Profe, solamente existe el número 1 y el 2. Ellos van a ser divisores de 2. ¿Por qué, profesor? Porque dividen exactamente al número 2. Profe, yo quiero hallar los divisores de 5. Divisores de 5. ¿Qué números dividen exactamente al número 5? El 1 y el 5. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Divisores de 12, profesor. Los divisores de 12. Divisores de 12. Acá podemos tener de 12. Los divisores vienen a ser, por ejemplo, 1. 12 tiene mitad. También tiene tercia. También tiene cuarta. También tiene sexta. Y también tiene doceava.
Entonces los divisores de 12 son esos números. Si tú observas, los divisores son una cantidad finita, o sea, tienen fin. ¿Estamos o no? Mientras que los múltiplos es una cantidad infinita. No van a tener fin en este caso, profesor. ¿Está bien? Entonces vamos a tener esa forma, chicos. Esa va a ser una de las diferencias, profesor, entre los múltiplos y los divisores. Mientras que los múltiplos tú vas a obtenerlos multiplicando el número, los divisores tú vas a obtener a partir de la división. ¿Estamos? O sea, van a ser en este caso lo que simplemente van a ir al número de forma exacta. Otra cosa también que observas en los divisores es que siempre aparece el 1 y siempre va a aparecer el 1, profesor. Es eso que se dice que el número 1 es el divisor universal de todos los números. Todo número, profesor, va a ser divisible entre 1. Que sí, profesor. O sea que si yo tengo el número 2021, profesor, este número es divisible entre 1. Sí, porque si tú lo divides entre 1, es 2021 por 1, 2021. La división es exacta. ¿Está bien? Es por eso que el número 2020, el 1, profesor, es divisor de todos los números, sin excepción, profesor. Entonces, ahí vamos a tener eso un poco más claro. ¿Está bien? Entonces, profesor, con estos conceptos básicos vamos a entrar a la parte de divisibilidad. Pero ¿por qué llamamos a la parte por qué llamamos divisibilidad, profesor? Ahorita te voy a explicar por qué. La palabra divisibilidad proviene de la palabra división. Entonces, cuando tú tenías, profesor, por ejemplo, una división aquí, una división acá, y querías dividir, por ejemplo, 20 entre 5, decías que esto es 4 por 5 es 20. Entonces, ¿qué se dice a partir de acá, profesor? A partir de acá, yo puedo deducir y concluir de que el 20 es divisible entre 5. ¿Estamos o no? O simplemente 5 es divisor de 20. ¿Estamos? Entonces, el número 20 es divisible por 5. ¿Estamos? Entonces, profesor, a partir de ahí vamos a comenzar. Ah, ya, profesor. Entonces, el 20 es divisible por 5. O también podremos decir, profesor, que en este caso el 5 es divisor de 20. Es divisor de 20. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a estudiar, chicos, ahora? Vamos a estudiar sobre todo cuándo un número va a ser divisible por otro. Estamos, por eso que el tema se llama divisibilidad. Profesor, ¿y de dónde vienen múltiplos? Ah, ya, te explico. Cuando tú haces la comprobación por el algoritmo de Euclides, profesor, ¿qué dices acá? Decimos lo siguiente, perdón. Decimos, o la comprobación, como tú más lo conoces, que 20 es igual a quién. Perdón, acá es 0, 0, ¿no? 20 es igual a quién, profesor. A 4 por 5. Y 4 por 5. Entonces, ¿qué decimos acá, profesor? Decimos, según esto, esta comprobación, yo digo que tengo las siguientes observaciones, posiblemente, mira. Decimos que 20 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 5 me da 20. Entonces, 20 es múltiplo de 4. ¿Está bien? Es múltiplo de 4. Vamos a bajar un punto acá. Ahora sí. 20, profesor, es múltiplo de 4. Ahora sí, profesor. Ahora sí entendí. Múltiplo de 4. Así como también 20 es múltiplo de 5. ¿Está bien? Entonces mejor ponemos al 5, ¿ya? Para que se entienda un poco mejor. Al 5 para tener la misma relación de arriba. Profesor, 20 es múltiplo de 5. 5, 4, pero igual, profesor, se ¿Está bien? sobreentiende ya que con 20, los dos. 20 va a ser múltiplo de 5, profesor. ¿Está bien? Ya, profesor. Entonces, es por eso. Perdón, acá lo puse mal, ¿no? Es divisible. No completé toda la palabra. Dice que 20 es divisible. Me había comido un S. Por 5, ¿no? Ahora sí, chicos. Entonces, ya vamos teniendo qué vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Vamos a ver cuándo un número va a ser divisible por otro y cuándo no. Pero esto que está acá, profesor, va a tener ciertas cosas que tenemos que saber. ¿Cómo cuál es, profesor? Primero, la notación. ¿Está bien? La notación. ¿Y cuál notación, profesor? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú no vas a estar poniendo cada rato, profesor, 20 es divisible por tal número, por tal número. ¿Estamos? Ah, ya. Profesor, entonces, ¿cómo se coloca en ese caso? Ah, ya. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, profesor, en este caso, yo quiero colocarle, por ejemplo,
acá la notación, voy a colocar acá. Y la notación, por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, A es múltiplo de B, por ejemplo. A es múltiplo de B, por ejemplo. Múltiplo de B. Por ejemplo, digo A es múltiplo de B, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué estoy diciendo acá, profesor? Yo estoy diciendo en simples términos que, profesor, de que A es múltiplo de B. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. Pero ese B, eso significa múltiplo. ¿Estamos o no? Vamos a decir múltiplo. Ah, ya. O sea, A es múltiplo de B. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. O sea, tú puedes decir también de que, por ejemplo, por acá tenemos 20 es múltiplo de 4. Porque 4 por 5 te da 20. Ah, ya. O sea, que 12 también es múltiplo de 6. ¿Por qué, profesor? Porque 6 por 2 te da 12. Así es, ¿te das cuenta, no? Ah, ya, profesor. O también podemos hacerlo de forma inversa. ¿Estamos? 20 es divisible por 4 y 12 es divisible por 6. ¿Estamos? Porque no olvides, profesor, que en este caso, tanto la multiplicación y la división van a estar unidas, profesor, siempre. Ahora, eso va a ser muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos que 20, por ejemplo, es múltiplo de 4, o también podemos decir, profesor, de que perdón, 20 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4, o también podremos decir en este caso, profesor, que 20 es divisible por 4 y 12 es divisible por 6. Profesor, ¿y eso es lo único que tenemos que hacer en notación? No. Lo que pasa es que tienes que saberte un poco de notación. En algunos libros tú no vas a encontrar esa forma. Posiblemente en algunos libros vas a encontrar esta forma. Cuando yo, por ejemplo, quiero decir de que yo quiero decir, por ejemplo, múltiplo de 6. Por ejemplo, perdón, vamos acá, voy a colocar textualmente múltiplo de 6. Múltiplo de 6. Normalmente lo vas a encontrar de esta forma, como 6 y con bolita arriba. Eso es lo normal, eso es lo clásico, eso es lo tradicional, profesor. ¿Está bien? Eso es lo que normalmente lo vas a encontrar. Pero, profesor, también vas a encontrar posiblemente en algún otro libro como un 6 y una rayita y una bolita. ¿Está bien? Algunos libros también lo colocan de esa forma. Sí, profesor, sí. O también, en este caso, profesor, en algunos libros vas a colocarlo también de esta forma. M6. Significa múltiplo de 6. Y en algunos libros también vas a encontrar de la siguiente forma. Como 6K. ¿Estamos? Ahora, normalmente en la parte de teoría de números, que es la que estamos haciendo nosotros, los tres primeros los vas a encontrar comúnmente. ¿Está bien? Inclusive, la notación posiblemente más usada internacionalmente es la tercera, la M6. Pero, profesor, en la parte de la aritmética proporcional, más vamos a utilizar posiblemente la de 6K. Eso va a depender bastante en qué tipo de problemas lo utilicemos. Pero por ahora, en la parte de divisibilidad, sobre todo, vamos a utilizar la primera. La que está con la 6 gorrita. No olvides que eso significa múltiplo de 6. Es por eso que cuando ya vamos a comenzar a hablar de notación, profesor, yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, profe, este número que está acá es múltiplo de 5. Yo no voy a escribir que es múltiplo de 5, ¿no? Simplemente te pongo múltiplo de 5. Nada más. O te pongo el número 2y es múltiplo de 6. Es múltiplo de 6. Nada más. Para eso sirve la notación, para poder entender, profesor, en qué caso estamos utilizando de la forma correcta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, chicos, ya sabemos qué es la notación. Vamos rápidamente, profesor, por acá, a los principios de la divisibilidad. Profesor, ¿qué principios vamos a tener aquí en la divisibilidad? ¿Qué es lo que posiblemente tú te estás preguntando? En los principios de la divisibilidad, chicos, lo que vamos a tener netamente va a ser lo siguiente. ¿Cuál, profe? ¿Cuáles van a ser los principios de la divisibilidad? Ah, ya. Va a haber principios, por ejemplo, en los cuales vamos a tener el famoso principio de la adición. ¿Qué es el principio de la adición? Dice lo siguiente, profesor, de que si yo tengo n múltiplo de n más un múltiplo de n
más un múltiplo de n, esto sigue siendo ¿qué? Un múltiplo de n. ¿Qué, profesor? ¿Pero cómo n más n más n va a ser n? No. Un múltiplo de n. Este va a ser la primera, profe. Sí, profesor, este va a ser la primera, chicos. La primera forma en la cual nosotros vamos a poder entender un poco de la divisibilidad. Un múltiplo de n más un múltiplo de n más un múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n. Profesor, a ver, deme un ejemplo. Te hago el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 6 más 12 más 18. Esto que está acá me da 36. ¿Y tú qué vas a decir acá? Profe, 6 es múltiplo de 6. 12 es múltiplo de 6. 18 es múltiplo de 6 porque es 6 por 3. Y 6 y 36 también es múltiplo de 6. Entonces, si yo sumo un múltiplo de 6 más un múltiplo de 6, esto sigue siendo ¿qué? Un múltiplo de 6. Otro ejemplo más, profesor. Vamos a ver, profe, no, muy fácil. 20 más 45, por ejemplo, es igual a 65. Profesor, estos números que yo coloco aquí son netamente, profesor, múltiplos de 5. 20 es un múltiplo de 5. 45 es un múltiplo de 5. Y 65 es un múltiplo de 5. Entonces, ¿qué decimos? Que un múltiplo de 5 más un múltiplo de 5 sigue siendo un múltiplo de 5, chicos. Y eso, profesor, es nuestra propiedad de la adición. ¿Estamos? Así como existe el principio de la adición, profesor, este es el principio aditivo, profesor, de los principios de la divisibilidad. El primer principio es el principio aditivo. El segundo principio, profesor, va a ser el principio de la operación de la sustracción. Segundo principio. Vamos a ver con el segundo principio. ¿Qué te dice el segundo principio? De que si tú tienes, profesor, un múltiplo de n menos un múltiplo de n, ¿esto qué sigue siendo? Sigue siendo un múltiplo de n. ¿Sí, profe? Sí, eso es verdad. A ver, profesor, un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo, no te preocupes. Vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿qué? Yo tengo aquí, por ejemplo, 28 y le resto 7. Esto me da 21. Esto que está acá, profesor, 28 es un múltiplo de 7 menos 7, que es un múltiplo de 7, es igual a 21 y 21 es un múltiplo de 7. Entonces, un múltiplo de 7 menos un múltiplo de 7 sigue siendo, chicos, un múltiplo de 7. Otro ejemplo más, profesor, 144 menos 36, esto que está acá me da 108. Esto que está acá, el 144 es un múltiplo de 12, es un múltiplo de 12, 36 es un múltiplo de 12 y 108 es un múltiplo de 12. Un múltiplo de 12 menos un múltiplo de 12 sigue siendo múltiplo de 12, muchachos. ¿Está bien? Y muy bien, vamos al tercer principio, el principio de la multiplicación. ¿Qué me dice el principio de la multiplicación, chicos? A ver, esto que está acá lo voy a subir un poquito, ¿ya? Para que me dé un poco de espacio al final. ¿Qué me dice el principio de la multiplicación? Bueno, es el principio más sencillo que existe. Sin embargo, a veces no sabemos cómo interpretarlo. Principio número 3, principio de la multiplicación. ¿Qué me dice el principio de la multiplicación, muchachos? Me va a decir lo siguiente, que si yo tengo, profesor, un k y lo multiplico por un múltiplo de n, entonces esto que está acá, ¿qué pasa? Sigue siendo un múltiplo de n. Ojo, k debe pertenecer a los enteros. ¿Está bien? K debe pertenecer a los enteros para que esto se pueda cumplir. Ops. K debe pertenecer ¿a dónde? A los enteros. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, yo tengo acá, mira, un ejemplo, profesor. Vamos a ver un ejemplito acá. Por ejemplo, yo tengo un 5 por 6. Esto es igual a 30. Entonces, ¿qué digo acá, profesor? Por ejemplo, yo digo que este número es múltiplo de 3 o múltiplo de 6, como tú quieras. Pero acá le pongo múltiplo de 3. Y este número que está acá es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué digo, profesor? Que si yo hago un múltiplo de 3, lo multiplico por cualquier número, en este caso ese 5 vendría a ser como el K, el resultado sigue siendo ¿qué? Múltiplo de 3. Ya, profesor. ¿Está bien? Otro ejemplo más. Por ejemplo, yo tengo acá 7 por 6 y esto es igual a 42. Por ejemplo, yo digo que este 7 que está aquí, profesor, es múltiplo de 7. Y el resultado también es múltiplo de 7. Y este lo sumo como un K. No me importa que sea. O sea, ¿qué digo acá, profesor? De que 7, múltiplo de 7 multiplicado por cualquier valor,
sigue siendo múltiplo de 7. Pero ojo, no olvides que K pertenece a los enteros. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. No va a importar eso. Muy bien. Continuamos rápidamente a las propiedades, profesor. ¿Qué propiedades tenemos en la parte de la divisibilidad? Voy a bajarlo un poquito más para que se vea mejor. ¿Qué propiedades vamos a tener en la parte de la divisibilidad, chicos? Vamos a tener las siguientes, mira. La primera y que posiblemente vamos a utilizar siempre va a ser la siguiente. Un ratito, esto lo he puesto un poco... Ahora sí. Ahora sí. La primera y la que vamos a utilizar siempre, profesor, van a ser las siguientes propiedades. Solamente son dos. Rápidas, profesor. Una y dos. La primera, que si yo tengo, profesor, un número n, por ejemplo, digo, si tengo un número que es n y es igual a ¿quién? A un múltiplo de a, y a la vez mi número n es igual a un múltiplo de b, entonces, profesor, entonces yo puedo decir y asegurar que mi número n va a ser igual a ¿quién? Al mínimo común múltiplo de ¿quién? De a y b. ¿Está bien? Pero ojo, todo esto al múltiplo. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. ¿Y cómo será esto, profe? O sea, si tú tienes, por ejemplo, acá, aplicación directa, si tú tienes, por ejemplo, acá, si tú tienes, por ejemplo, aquí, de que n en este caso es un múltiplo de 2, y n a la vez es un múltiplo de 7, entonces tú puedes decir rápidamente de que n, profesor, es un múltiplo de ¿quién? Del mínimo como un múltiplo de ¿quién? De 2 y de 7. Pero aquí múltiplos. Entonces, n mínimo con múltiplo de 17 es 14. O sea, n será un múltiplo de 14. ¿Está bien? Ah, ya, profe. Y segunda propiedad que vamos a tener va a ser la siguiente. De que, por ejemplo, si yo tengo en este caso de que sí, profesor, va a ser n un múltiplo de a, y n es igual a un múltiplo de b, y n es igual a un múltiplo de c, pero cada uno de ellos, profesor, va a ser sumado más un residuo. O también puede ser menos el residuo por si acaso, o también puede ser menos o menos. Entonces, profesor, el valor de n, entonces decimos de que n, automáticamente, ¿qué va a ser, profesor? N va a ser igual a ¿quién? Igualmente que el de arriba, mínimo como un múltiplo de ¿quién? De a, b y c, más menos el residuo. ¿Y todo esto qué va a ser? Mínimo como un múltiplo. ¿Está bien? Eso que está ahí, chicos, tenemos que tener muy en cuenta. Va a haber muchas preguntas en las cuales nosotros vamos a tener que aplicar eso. ¿Está bien? Muy bien. Vamos rápidamente. Profesor, ¿qué es el principio de Arquímedes? Muy importante, chicos, principio de Arquímedes. Profesor, ¿quién fue Arquímedes? Chicos, para muchos Arquímedes fue el más grande genio del mundo antiguo. ¿Estamos? Algún día vamos a hablar más de Arquímedes para que ustedes vean que Arquímedes, para su época, profesor, él hizo demasiado. Fue el Albert Einstein del mundo antiguo. ¿Sí, profesor? Sí. Hizo muchos aportes al desarrollo de la ciencia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, profesor, con Arquímedes, ¿qué vamos a tener? De que, por ejemplo, profesor, que si yo tengo el principio de Arquímedes, yo voy a decir, profesor, en este caso, yo voy a decir, profesor, lo siguiente, por ejemplo, mira, el principio de Arquímedes me va a decir lo siguiente, dice, si A por B es igual a un múltiplo de C, entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir, profesor? A ver, vamos a ver. Yo digo que, como que A y C, profesor, no van a tener divisores en común, ¿no? Aparte de la unidad, ¿estamos? O sea, en este caso, profesor, A y C son PESI. A y C son PESIs. Entonces, profesor, lo que yo voy a tener es lo siguiente, de que automáticamente B va a ser un múltiplo de C. ¿Está bien? Profesor, ¿qué son peces? Ah, PESI son primos entre sí. ¿Y qué van a ser primos entre sí? Van a ser aquellos números, voy a colocarlo acá. Por ejemplo, ¿quiénes son PESI, profesor? Los PESI son aquellos números que no tienen ningún divisor común, pero tienen solamente como divisor común a la unidad. Por ejemplo, los números
por ejemplo, 2 y 3 son dos números PESIs, porque sus divisores, ¿quiénes son? 1 y 2, 1 y 3. El único divisor común que tienen es la unidad. O, por ejemplo, otra pareja de números que sean PESI, por ejemplo, puede ser el número 12 y puede ser también acá, chicos, el número, a ver, el número 13. Los divisores, profesor, en este caso de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y de 13, 1 y 13. Su único divisor común, ¿quién es? La unidad. Ah, ya, profe. Profe, otro número también puede ser, por ejemplo, 15. Y también podemos poner acá, por ejemplo, al número 8. El número 15, los divisores, ¿quiénes son? 1, 3, 5 y 15. Y los divisores de 8, ¿quiénes son? 1, 2, 4 y 8. Tienen como único divisor común a la unidad. A esos números que tienen como... Profesor, el 1 y el 14 son PESI. Profesor, Profesor, se quedó trabado. creo que se le fue el internet o la señal. Bueno, igual ya acabó la clase ya. El profesor está grabando, dejen de hablar. Profesor, Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, sí. Sí, profesor. Ya. Chicos, me disculpen, se me fue la luz, pero tengo batería en el iPad y acá vamos a terminar ya. Muy bien, entonces decíamos que estos eran los números PESI. ¿Está bien? Por favor, silencio. Decíamos que estos eran los números PESI. Profesor, no está Profesor, no está presentando. no está presentando. Ya un momentito, por favor. Disculpen, la luz se había ido. Se ha ido la luz. Ya, decía... Profe, no se escucha nada. Se le volvió a ir la conexión. Creo que no puede dar clases porque si se fue la luz, se fue el internet. Eran los números PESI. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué decíamos a relación cuando, por ejemplo, acá debe ser múltiplo de 15? ¿Perdón? Perdón. Está, y esto que tenemos acá, perdón, esto es múltiplo, ¿ya? Ah, se me fue la luz un ratito. Ya. Entonces, un ratito, chicos. Entonces, ¿qué decíamos acá? Si, por ejemplo, yo en este caso, por ejemplo, acá tengo 7 y 15, ¿no? Como yo me doy cuenta que el 7 y el 15 son PESI, o sea, son primos entre sí. Entonces, profesor, ¿qué decimos acá? Decimos lo siguiente, ¿no? Entonces, automáticamente, perdón, aquí es múltiplo, ¿ya? Entonces, automáticamente, profesor, K debe ser múltiplo de 15. ¿Está bien? O, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, por acá, 12, es decir, de 12R, por ejemplo, es igual a un múltiplo de, no sé, de 5. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué tenemos? Como 12 y 5 son PESI porque no tienen solamente tienen como divisor común a la unidad, entonces, profesor, decimos rápidamente de que R debe ser múltiplo de 15. ¿Está bien, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Profesor, ¿puede enviar la teoría?
Sí, ahí nos quedamos, chicos. Muchas gracias. Ahorita No, profesor, cuídese. No, profesor. Bendiciones. Chao, profe. Bendiciones. Profesor, cuídese. Bendiciones. Bye. Nos vemos. Chao, Ya, profesor, bueno. cuídese. Chao, profe, Ay, cuídese. Chao, chao, profesor. Cuídese. Chao, profe, chao, cuídese. cuídense. Nos vemos. Chao, profesor. Nos vemos en la tardecita en educación física e informática. Chao a todos. Cuídense, cenen bien, almuercen bien. Y bye. Ah, sí, pues no, es que tonta soy. Yo dije prende la tele.